Hoy estamos con la doctora Sandra Garay. Ella es especialista en Derecho Administrativo y específicamente en temas de gestión con SUNAFIL y los problemas que se presentan. Hoy vamos a conversar sobre diversos temas y situaciones que interesan al mundo empresarial. Sandra, en la preentrevista me comentaste algunas cosas y quiero entrar en detalle porque son temas realmente recurrentes. Ujú. Me comentaste el tema de cómo debe ser la política salarial de una empresa y un caso concreto de, por ejemplo, un gerente que gane 1.500 soles y un chofer que podía ganar 3.000 soles. Coméntanos este caso, cómo es que se presenta y cómo debería resolverse. Claro, lo que últimamente en el transcurso de mitad de año para acá, Sunafil ha venido requiriendo a diversas empresas de forma masiva el tema de la presentación de su política salarial, ¿no? El tema de la política no solamente es la presentación del documento en sí, sino también es la constancia de entrega a todos los trabajadores, ¿no? O sea, todos los trabajadores deberían estar al tanto de cuál es la política de la empresa respecto a los sueldos, ¿no? Qué debo hacer o cuáles son las consideraciones de la empresa para que un trabajador pueda tener un aumento de sueldo o qué requisitos debo tener, ¿no? No lo sé, pueden ser desde años de experiencia, cursos específicos, para que también puedan ir ascendiendo dentro de la empresa. Entonces, normalmente lo que sucede con estas inspecciones es que al momento de la presentación de los descargos, se evidencia que cuando una persona constituye su empresa, generalmente contrata a las personas que son allegadas a la persona, ¿no? A quien está gerenciando esta empresa y coloca a personas dentro de su entorno familiar, ¿no? Dentro de su círculo a familiares, valga la redundancia, amigos, o por simplemente el hecho de hacer algún favor a algún familiar, los colocan dentro de la planilla con sueldos que no van de acordes a una política, ¿no? Normalmente sucede que, por ejemplo, una empresa, el organigrama de la empresa debe estar ordenada por niveles, donde en primer nivel deberíamos tener el tema de lo que son las gerencias. En segundo nivel podríamos tener el personal administrativo, el tercer nivel a los jefes de cada área, dependiendo la empresa, la actividad económica de la empresa, y por último deberíamos tener los operarios, ¿no? En este orden, diríamos que la persona que es designada como gerente de una empresa debe tener la experiencia necesaria, los estudios necesarios, ¿no? Dentro del cuadro de la política salarial y así sucesivamente, ¿no? Entonces lo que sucede es que a veces puedo poner que en mi gerencia el gerente está ganando de repente, no lo sé, 2.000 soles y por ahí, no sé, el jefe del área de, no sé, de producción o de repente de una área en específico está ganando el doble. Entonces, al momento de presentar esta política, va de acuerdo a un tema de criterios, puntajes, eh, items, ¿no? Que tengo que sumar y evaluar para cada puesto de trabajo. Entonces, el tema es cómo un personal de producción o un jefe de producción puede estar ganando el tema, que puede ser, ¿no? Más que gerente. Entonces, podríamos adecuar, digamos, este sustento de esta política de acuerdo a la experiencia que, ¿no? O la actividad que desarrolle. Entonces, se podría hacer sí, pero normalmente, como le comento, sucede por tema de favores, nada más. Lo que se tendría que hacer es regular eso, pues, ¿no? A hablar, dar una capacitación y modificar estos temas, ¿no? Porque si Sunafil detecta de que no hay coherencia dentro de lo que estás ganando con tu puesto de trabajo, ¿no? Que de repente un contador incluso tiene más responsabilidades que un jefe de producción, está ganando menos que tú a razón de que todo debes tenerlo con sustento, ¿no? Vas a hacer un aumento de sueldo o vas a aumentar el cargo de un trabajador, debe estar sustentado por qué, o sea, cuál es el procedimiento para que tú le aumentes el sueldo. Y esto va, o sea, debería ir de la mano con el tema el tema del sexo, ¿no? Va por ahí también, o sea, sucede que, no sé, hay dos personas que trabajan en el mismo área, pero una gana más que la otra. ¿Por qué? Si supuestamente las dos personas están en una misma área,
desempeñan las mismas funciones, la única diferencia es el tema del sexo. Entonces, esta política salarial nos ayuda a identificar este tipo de casos, ¿no? Y de alguna manera ponerlo de manera igual, ¿no? Para los dos, tanto para los trabajadores como las trabajadoras. Bien, muchas gracias, doctora Garay. Realmente ha sido muy ilustrativo en este tema específico. Una siguiente pregunta que usted también mencionó en la pre-entrevista era el tema de los comités, la seguridad y que no todas las empresas estaban obligadas a tener comités. Cuéntenos un poco los requisitos para tener un comité, las implicancias que tiene y qué es lo que deberían saber las empresas. Sí, claro. Va dependiendo el número de personal que tenga en mi planilla, ¿no? Si mi empresa cuenta, si tengo en mi planilla a menos de 20 trabajadores o hasta 20 trabajadores, lo que me corresponde a mí implementar dentro de mi empresa es un supervisor de salud y seguridad en el trabajo. Si es que tuviera más de 20, lo que corresponde ahí recién es el tema del comité de seguridad, ¿no? Entonces, lo que suele pasar es que por un tema de desconocimiento, hay empresas que son pequeñitas, que a veces no pasan ni siquiera de los 10 trabajadores en planilla y tienen un comité. Entonces, lo que te genera un comité, igual que un supervisor, de las dos, o sea, de las dos formas, igual tienes que tener todos los documentos en orden, no tienes que tener tu libro de actas legalizado para que puedas poner el tema de las actas que se generan mes a mes, ¿no? Con reunión del personal encargado y ver que se esté cumpliendo con todos los temas de seguridad. Entonces, el tema es que cuando tengo una empresa pequeñita y tengo todo un comité, es a veces un poco complicado el tema de manejar los tiempos, pues, ¿no? Porque requiero, o sea, para sesionar o para hacer un acta requiero a más personas de mi planilla, dejando de elaborar horas de trabajo para poder llevar a cabo estas reuniones, ¿no? Cuando podría ser tranquilamente con el supervisor, solamente una persona y el encargado de la empresa que le diga, ¿no? Cómo está el estatus de la empresa, que se estén cumpliendo con las capacitaciones, que el reporte del tema de los accidentes de trabajo, que esté todo cubierto, ¿no? Que tenga mis procedimientos para actuar en la eventualidad de cualquier tipo de accidente y estas cosas que pueden suscitar, ¿no? Día a día dentro de una empresa. Ok, muchas gracias. Doctora Garay, una siguiente pregunta es saber la importancia que tiene el tener un registro y tener claramente definidos lo que usted me mencionó, que eran fechas, horas, días y el hecho incluso de que no puede haber más de 2 capacitaciones en un día. ¿Nos puede hablar un poco de este tema respecto a capacitaciones? Claro, o sea, aprovechando el inicio del año, ¿no? Prácticamente, a la actualidad todas las empresas ya deberían tener aprobada su cronograma de capacitaciones, ¿no? El cronograma anual. Debería estar mapeado ya lo que vendría a desarrollarse todas las actividades del año en este programa y debe estar de acuerdo, debe estar alineado con la matriz de la empresa, ¿no? La matriz per se. Entonces, lo que normalmente sucede día a día es que llegan octubre, noviembre, diciembre, que llegan este tipo de inspecciones de forma masiva a la casilla de todos los trabajadores, perdón, de todos los empleadores, llega este requerimiento, ¿no? Que se presenten el cronograma, que se presenten evidencia que efectivamente se han hecho las capacitaciones en los meses programados desde inicio de año. Lo que sucede es que las empresas, como no lo hacen y esperan último momento, aún lo que queda es sobrellevar la situación y lo que hacen es lo que no han hecho en todo el año lo quieren hacer en un mes. Entonces, por la premura del tema de los plazos, porque te suelen dar a veces 5 días, 10 días, el tema es cómo regularizo todo lo de un año en 5 días, ¿no? Por ahí se me pueden escapar fechas, no coinciden las horas, ¿no? Por ahí de repente yo para agilizar el tema de mi personal, ¿no? Porque me tiene que firmar documentos, yo puedo poner en la premura, decir que en un día he hecho 4 capacitaciones, pero hasta les puedo poner las 4 capacitaciones que se han hecho a la misma hora. Ya, y es imposible. Cada capacitación debe estar con una hora determinada, programada, con un tema en específico,
yo puedo programar una capacitación para un operario, pero tengo de repente mi planta operarios, pero que cada uno realiza una actividad específica. Entonces, la capacitación es de acuerdo a la actividad que hace mi operario. Uno puede hacer, no lo sé, si estamos hablando de una empresa que ve el tema de químicos, estaría hablando de la persona que se encarga del laboratorio, después la persona que de repente tiñe, ¿no? Son dos cargos totalmente diferentes y los riesgos para cada uno son totalmente diferentes. Entonces, no podría generar solamente una capacitación de riesgos para operarios en general, porque cada uno desempeña una función diferente, ¿no? Entonces ahí también suele recurrir mucho el tema de las multas, ¿no? Porque no, porque engloban en solamente una categoría a un grupo de trabajadores cuando cada uno de manera específica desarrolla diferentes actividades. Gracias. Doctora Garay, otra pregunta importante que los empresarios quieren saber es el tema de la prescripción de resoluciones, que usted me comentó anteriormente. ¿Nos puede detallar un poco más cómo funciona la prescripción, cómo es que deberían ser, cómo es que son en la práctica, cómo es que está actuando SUNAFIL? Claro, o sea, normalmente el tema de las prescripciones suceden a los 4 años de iniciada el tema de la notificación. El criterio que está manejando últimamente SUNAFIL es que indistintamente que haya sucedido 4 años desde que se comenzó el tema de la inspección, valga la redundancia, está tomando en cuenta la última actuación que se ha hecho respecto al proceso en sí, hacia la orden de inspección. Entonces, puede ser de que se me haya, no sé, se me haya se me haya solicitado la información en el 2020 para un requerimiento de información en el 2020. Y de en adelante, no sé, el inspector a cargo de repente considera que se debe seguir con las actuaciones, ¿no? Requerirme más información sobre lo que él considere. Entonces, si ya estamos 2025 y digamos que mi proceso lo dejaron, por A o B motivos lo dejaron en stand-by y yo desde el mismo año, 2020, no tengo más notificación más que solamente cuando me requirieron y no me volvieron a enviar, no sé, otro requerimiento, yo podría decir al 2025 que ya está vencida porque ya pasaron los 4 años. Pero si en efecto hubo otra comunicación, ya sea por mesa de partes electrónicas, que normalmente, perdón, por la casilla de Sunafil, donde normalmente hacen ese tipo de notificaciones, y yo, por mi descuido de no entrar a revisar mi casilla, no lo vi, el criterio que ellos están siguiendo no es desde, la prescripción no cuenta desde cuándo comienzo, sino desde mi última actuación. Y si mi última actuación fue en el 2022, entonces a la fecha no estaría prescrito. Que por de repente un descuido del empleador de no revisar la casilla de manera periódica, es no, no, o sea, no se puede usar eso como excusa para decir, no, ya prescribió. Entonces eso es lo último que se ha venido viendo en este tipo de casos, ¿no? Okay. Doctora Garay, un tema que las personas quieren saber es, mejor dicho, que necesitan saber realmente, es la importancia de tener todo correctamente documentado en libros de actas, en documentación física. ¿Nos puede hablar un poco de esa importancia? Sí, claro. El tema de tener todo organizado ante la eventualidad de una inspección, ya sea de SUNAFIL o de cualquier entidad, es precisamente eso, ¿no? Todos los de trabajadores deberían tener un file, ¿no? Un file donde se deje evidencia de la entrega de documentos que son obligatorios de parte de la empresa, ¿no? Estamos hablando de los RITs, del RIT, de Reglamento Interno de Trabajo, de los RIT, o sea, toda la documentación necesaria, ¿no? Esto con apoyo también del área correspondiente, ¿no? Normalmente el área que suele apoyar este tipo de orden, por así decirlo, son el área de recursos humanos de las empresas, ¿no? Cada trabajador debería tener un file donde estén el tema de sus boletas, el tema de las constancias de entrega de documentos, de documentos como las capacitaciones, ¿no? Como le comento, desde el principio de año ya se debe tener un cronograma y en el desarrollo se dan una serie de capacitaciones. Entonces,
cada trabajador debería tener en su file las capacitaciones recibidas hasta el momento de la inspección, de ser así, el cargo de entrega de documentos, de RIT, de la matriz, el tema de como vuelvo ¿no? a redundar, el tema de las capacitaciones en sí, simplemente para el momento de la inspección, yo solamente abro el file de mis trabajadores, escaneo y presento, ¿no? Ok, gracias. Doctora Garay, un caso concreto que usted me mencionó era un ejemplo en el cual un trabajador sufre un accidente, pasan unos cuantos días y luego se da una fiscalización porque no tenían mapeado, digamos, dentro de la fábrica, de las instalaciones, ese tipo de accidente. ¿Nos puede hablar un poco sobre el tema del IPER y la matriz de riesgos y el tema de tener correctamente mapeado todos los riesgos posibles? ¿Nos puede detallar un poco sobre esto? Sí, claro. El hecho de tener el hiper actualizado es esto, previendo de alguna manera todos los riesgos que pueden ocurrirle a mi trabajador, ¿no? Y eso como ya había comentado, no se generaliza, ¿no? Siempre cada trabajador suele tener o desarrollar dentro de la empresa una labor de manera precisa. Entonces, el hiper que yo manejo dentro de mi empresa debe estar orientado para las actividades que desarrolla cada trabajador, o sea, prever de alguna manera todos los sucesos que puedan ocurrir y tenerlos cubiertos para que en la eventualidad que suceda yo saber cómo actuar, ¿no? La importancia también de tener los formatos de registros de este tipo de accidentes, ¿no? Las empresas normalmente no suelen tener esos formatos a la mano y cuando suceden no los llenan y después vienen ese tipo de inspecciones y no tienes. Y si por A o B, luego del accidente, tienes, no sé, un percance con el trabajador o no llega a un acuerdo por X motivos y el trabajador ya no está laborando en la empresa, entonces el problema sucede ahí porque tienes que haber tenido un procedimiento, ¿no? Apenas sucede un accidente, lo que se hace es que se levanta un registro de accidentes y de manera muy puntual y de manera muy específica, tú tienes que decir dónde se accidentó, qué es lo que pasó, a quién se le comunicó, porque todo esto tiene un procedimiento, ¿no? Apenas sucede un tipo de accidente, tú sabes que tienes que recurrir a quién, a tu supervisor, y tu supervisor debe levantar un acta y así sucesivamente, ¿no? Entonces son una serie de documentos, es un procedimiento que se activa a la ejecución o al momento que sucede, ¿no? Un accidente, entonces se debería tener, cosa que normalmente las empresas no tienen, ¿no? Sucede que las llenan cuando ya pasó el accidente y solamente lo llenan por un requerimiento de SUNAFIL. Y ahí es donde SUNAFIL se da cuenta que al momento del accidente no llenaste de una forma debida tu registro y por ahí viene el tema de las multas, porque en su momento no actuaste, no procediste como debiste hacerlo, ¿no? Gracias. Doctora Garay, una cosa que me llamó mucho la atención es que usted me mencionó la importancia de tener las boletas de trabajo, que los trabajadores firmen las boletas de pago. ¿Me comenta, por favor, la importancia de este detalle? Sí, claro, debería, debería ser importante hacer de conocimiento que o sea, no solamente se hace el pago efectivo al momento de la transacción, ¿no? Sino que todas las boletas que se generan deben estar debidamente firmadas por el trabajador, porque cuando vienen inspecciones, ¿no? O vienen SUNAFIL con este tipo de requerimientos que lo hace muy recurrentemente de forma masiva, te piden una serie de documentos, ¿no? Normalmente son la planilla actualizada, te piden el tema del TR5, el TR6, el TR12, el tema de los recibos por honorario, una relación de las empresas con las que tú trabajas, ¿no? De manera independiente, entonces también te piden, con la relación de tu planilla actualizada, te piden el tema de las boletas de pago, dependiendo. Entonces, si tú me presentas una boleta que no está debidamente firmada por el trabajador, entonces puede ser susceptible de una multa, pues, ¿no? Y ahora debemos recordar que las multas que impone SUNAFIL no es por la persona, o sea, no es por la persona, digamos, que no cumple, ¿no? O no se cumple, sino es por el personal que al momento de la inspección, ¿cuánto personal tienes, no? Declarado al momento de la inspección. Entonces, ahí el criterio de la multa es eso, sobre
cantidad de personas que pueden ser afectadas por la omisión de esta acción que debiste hacer, ¿no? En su momento. Gracias. Doctora Garay, por último queríamos terminar consultándole qué otras causas de inspecciones o problemas comunes ve de manera recurrente por parte de SUNAFIL hacia los empresarios. Normalmente son el tema de, o sea, inciden mucho en el tema de la declaración del personal, ¿no? Que deben estar declarando, apenas ingresa una persona a trabajar, a laborar en una empresa, debe ser declarada, ¿no? Entonces, generalmente lo que ellos suelen pedir es la actualización a la fecha del personal que tengas laborando, ¿no? El pago también, lo importante del pago de las CTS de manera oportuna, ¿no? Son en mayo y noviembre, tienes hasta quincena. Normalmente las empresas no hacen los pagos, entonces te suelen requerir estos temas, ¿no? Esto se profundiza cuando ya pues no hay un trabajador afectado de manera directa y te pone, te demanda, pues, ¿no? Entonces eso es lo que normalmente sucede. Ok. Una última pregunta de algo que me mencionó en la preentrevista era el hecho de que tú tenías que tener en tu, digamos, establecido claramente, por ejemplo, que si una persona estaba parada mucho tiempo, tenías que normar que esté, digamos, de pie 15 minutos y después descansando. O sea que todo eso tiene que estar normado para evitar alguna posible sanción. ¿Nos puede comentar de ese tema? Sí, en realidad no debes, no normado, pero debe estar previsto en el matriz y per se, y este matriz y per se debe estar puesto en el lugar de trabajo en un área visible, ¿no? Así como nosotros, no lo sé, cuando entramos a un local, una empresa, vemos de manera visible el tema de la licencia de funcionamiento, el tema del certificado, y lo vemos de manera, en una manera, en un lugar donde se puede visualizar, o sea, cualquier persona lo puede ver. Lo mismo debe estar, lo mismo se debe hacer con el hiper, ¿no? Tenerlo mapeado en un área visible para todos los trabajadores, ¿no? Donde cada trabajador sabe a los riesgos que se expone de acuerdo al trabajo que realizan, ¿no? Ok, gracias. Una consulta de algo que me llamó mucho la atención es el tema del lactario y la obligatoriedad. ¿Nos puede contar cómo es esto? O sea, ¿en qué condiciones es obligatorio tener un lactario dentro de una empresa? Claro, normalmente es obligatorio de acuerdo a un número, a un porcentaje de mujeres trabajando en una empresa, ¿no? Entonces es obligatorio tenerlo, así en el momento no cuentes con una persona gestando o una persona que esté dando el lactar, valga la redundancia, ¿no? Se debería contar con un espacio físico dentro de la empresa disponible para que eventualmente cuando suceda un acontecimiento de este tipo, se pueda, digamos, acceder de forma rápida, ¿no? Dándole las facilidades del caso, ¿no? A la persona que va a hacer uso de él, ¿no? Se puede implementar o se puede acondicionar también, cercano a la empresa, ¿no? Es ya dependiendo La el caso situación. puntual, ajá, de cada una de ellas. Uh -huh. Y así como en el caso del lactario, ¿hay alguna obligatoriedad de alguna otra cosa física que las empresas tengan que tener dependiendo de la cantidad de trabajadores? O sea, un tema médico, no sé, otros temas así Es que, físicos como el lactario. claro, o sea, es que depende de lo que va saliendo, ¿no? Por ejemplo, ahora con el tema del uso del vape, por ejemplo, ¿no? Antes estaba de manera obligatoria, se tenía que poner, ¿no? Que está prohibido fumar en espacios públicos, ¿no? Fumar. Uh -huh, Pero ahora la gente no solamente fuma, también vapea. uh -huh. Entonces, la normativa, digamos que cambia en el sentido de tienes que poner estos letreros, ¿no? De avisos de prohibido fumar en espacios, ¿no? No solamente fumar, sino también vapear, ¿no? Y esto es algo relativamente nuevo, ¿no? Más que todo por el término. Pues de los últimos años que se ha dado Exacto. esta alternativa al cigarrillo normal, al consumo del tabaco. Así es. Ok, bueno, doctora Sandra, ha sido un placer conversar con usted. Esperamos contar con usted en una siguiente entrevista y realmente nos ha ilustrado mucho sobre temas administrativos y temas de SUNAFIL. Gracias. Igualmente.